encima de la variable significa que se trata de un vector. ¿Qué variable vectorial es B? Vamos, le estoy preguntando. Velocidad. Velocidad. Que será velocidad en la entrada, que será velocidad en la salida. Lo que estoy queriendo destacar al escribir esto, que ya lo hemos planteado anteriormente, es que el flujo másico puede permanecer constante, pero sin embargo, entre la entrada y la salida, por ejemplo, pueden cambiar algunas de estas tres variables que están involucradas en el flujo másico. Eso lo van a poder apreciar ustedes cuando estén estudiando cierto tipo de dispositivos en donde entre la entrada y la salida alguno de estas tres variables cambian de valor, aumentando y o disminuyendo. Si quieren les voy avisando. Le van a prestar atención en este aspecto a básicamente dos tipos de dispositivos. Uno que se llama tobera y otro que se conoce con el nombre de difusor. Entonces, en su momento, ustedes van a poder aplicar tanto a la tobera como al difusor, considerándolo como sistema abierto estable de una entrada y una salida, esta expresión matemática, y van a poder apreciar cómo estas variables se pueden alterar entre la entrada y la salida, aún a pesar de que el flujo másico es constante. El símbolo de una tobera es así, con este sentido de flujo. Si se trata de un tubo cuya sección se va angostando, mientras que el difusor es al revés. Se trata de un tubo cuya sección va aumentando a medida que se recorre la longitud del tubo. Entonces, en este tipo de dispositivos ustedes van a poder apreciar lo que estoy poniendo de manifiesto. Seguramente en la práctica van a tocar algún ejercicio de tobera y difusor. En lo que respecta a la primera ley, como desaparece la sumatoria de los flujos másicos por todo ese chorizo de cosas que están entre paréntesis, y el flujo másico resulta ser uno solo, entonces podemos escribir lo siguiente para efectos de primera ley, que Q menos W punto va a ser igual a, sacando factor común, el flujo másico que aparece tanto en la entrada como en la salida, multiplicado por esta diferencia de entalpía entre la salida y entrada, diferencia de energía cinética entre la salida y la entrada, más la diferencia entre la energía potencial en la salida menos la energía potencial en la entrada, y cerramos paréntesis. Estos valores los podemos simplificar anotando así: delta de H, delta de E sub C, delta de E sub P. Deben tener en cuenta que esta letra delta dice que se trata de una diferencia y se aplica cuando las variables son variables de estado. No se aplican cuando las variables son variables de trayectoria. Eso ya en su momento lo hemos planteado. Entonces sigo comentando sobre la última expresión matemática. Voy a borrar esto para hacer espacio.
Y resulta que podemos darle a esa última ecuación esta forma, dividiendo por el flujo másico al primer miembro de la ecuación. Nos vamos a quedar con esta expresión. Y a este valor y a este valor los vamos a simbolizar así. Y esto sigue siendo igual. Fíjese que en estos términos Q y W minúscula del volumen de control, estamos relacionando, por ejemplo, el flujo calórico que se mide en kilocalorías por minuto con el flujo másico que atraviesa el sistema que se mide en kilogramos por minuto, y entonces al final nos queda un valor que es por unidad de masa, por eso usamos la letra minúscula. Si a esta última expresión matemática, que ya está integrada, por supuesto, la diferenciamos, entonces nos vamos a quedar con una ecuación diferencial, que la anotamos así. Y a mí me gusta particularmente más escribir a esta ley en estos términos. Ahora yo les pregunto, si usted compara esta ecuación con la ecuación de primera ley que corresponde al sistema cerrado, ¿cómo encuentra esta comparación? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Tienen diferencias? ¿No tienen? Pregunto. ¿Están o se fueron? Sí, ingeniero, son similares. Parece, ingeniero. ¿Se parece? Si Se uno dice se parecen, parece, es porque pero no son iguales. no son iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿Dónde está la diferencia? Así es, ¿no? La ecuación del sistema cerrado. ¿Cierto? Sí, Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que acá en la entalpía. aparece entalpía, mientras que acá aparece energía interna. Y otra vez me voy a volver a referir a la entalpía. Resulta que la entalpía es mayor que la energía interna en esta cantidad, que en su momento, cuando recién presentamos esta variable que se llama entalpía, dijimos que esta cantidad, P por B, se suele llamar energía de presión, pero en realidad tiene las características de un trabajo mecánico, y resulta que es el trabajo mecánico que permite que el flujo se mueva entrando y o saliendo del volumen de control, y por eso a este valor también se lo llama trabajo de circulación o de flujo. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Es decir, que para que una masa se mueva se requiere trabajo mecánico, pues por supuesto, ¿no? Más aún si va a ingresar a un sistema en donde hay algo que se pueda oponer a ese ingreso y hay que vencerlo. Y si va a salir, también hay que vencer la resistencia que ofrece el medio exterior a que el fluido salga. Entonces se tienen en juego trabajos mecánicos
tanto para el ingreso como para la salida de la masa del volumen de control. Y esto lógicamente ocurre como consecuencia de la circulación de masa que se da en el sistema abierto, no así en el sistema cerrado, en donde la masa está, digamos, contenida en un espacio y de ese espacio no sale. ¿Cierto? Ahora voy a hacer el siguiente planteamiento y ojalá que me puedan entender. Supongamos que usted tenga este volumen de control, que bien lo podríamos asimilar a algo así como una tubería. Este es el volumen de control. Y entonces por acá vamos a decir que entra un cierto flujo másico. Estoy tomando en consideración un volumen de control F de una entrada y una salida. Y por acá, la salida, sale también el mismo flujo másico. Y por cada sección de este volumen de control está cruzando una cierta cantidad de masa m punto, es decir, tantos kilos por minuto. Durante este, digamos, este viaje de la masa a través de este espacio que estamos denominando volumen de control, entonces esta masa va a poder intercambiar calor y o trabajo mecánico. Eso es lo que me dice esta ecuación. Y entonces, como consecuencia de ello, entre la entrada y la salida, se va a producir un cambio de entalpía, un cambio de energía cinética y o un cambio de energía potencial. ¿Lo ven? Estoy tratando de plantear la ecuación que tenemos más arribita en términos gráficos. Creo que esto está claro o hay algo que no calce. Pregunto, antes de que yo añada lo que realmente quiero agregar. Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, digamos, acá tenemos un flujo másico entrando y el mismo flujo másico saliendo. Ahora, imagine que usted solamente observe de ese flujo másico un kilogramo que está ingresando por acá y que va a seguir su trayectoria desde la posición E de entrada respecto, digamos, al volumen de control hasta la posición S, pero sigue siendo un kilogramo. Entonces, si mi atención se dirige hacia este kilogramo, y yo lo considero como un sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Estoy preguntando qué tipo de sistema es aquel cuya masa permanece constante. ¿Qué masa es eso? ¿Lo ven? Sistema cerrado. ¿Sistema cerrado? Es un sistema cerrado, pero es el mismo kilo que está entrando al volumen de control y saliendo del volumen de control. O sea que el mismo asunto, el mismo fenómeno, lo estoy observando con dos puntos de vista. Un punto de vista como que si fuera el espacio que atraviesa ese kilogramo, un volumen de control, un sistema abierto, y en el otro caso estoy simplemente fijándome en algo que es ese kilogramo que constituye un sistema cerrado. Pero lo que le ocurra a ese kilogramo, sea la interpretación desde el punto de vista del volumen de control o del sistema cerrado, es exactamente lo mismo, ¿cierto?
Lo que estoy tratando de decir en resumidas cuentas es que el mismo asunto lo podemos enfocar de dos maneras. Como si fuera un sistema abierto, para lo cual vamos a usar esta primera ley que tenemos acá, o como si fuera un sistema cerrado y entonces vamos a tener la posibilidad de aplicar esta ecuación. En el fondo, lo que estoy queriendo decir es que esta expresión matemática y esta expresión matemática son lo mismo, pero están planteadas con otra vestimenta. ¿Me entiende? Apareciendo, por ejemplo, H en la primera y U en la segunda. Pero entonces tiene que haber algún otro término que tenga diferencias, ¿no? Y no es el calor, no es el cambio de energía cinética ni el cambio de energía potencial, es esto que hemos llamado trabajo de circulación y entonces tiene que estar eso involucrado en los términos de trabajo mecánico. Es decir, que si yo resto a esta ecuación esta otra, voy a simplificar cantidad de calor, cantidad de cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Y entonces me va a quedar una expresión así. dW del volumen de control con signo negativo, es decir, este término menos el del sistema cerrado, y esto igual al cambio de entalpía menos el cambio de energía interna. ¿Entiende lo que estoy planteando? Simplemente estoy haciendo una resta de las dos ecuaciones. Y entonces ahora voy a poner otros ingredientes. Primero, H sabemos que es igual a U más P por B. Entonces el diferencial de H va a ser igual a diferencial de U más P por diferencial de B más B por diferencial de P. Me imagino que usted sabe diferenciar, ¿no? Y sabe que es así la formulación de el diferencial de una suma y de un producto, P por B. Si a este primer asunto le añadimos este otro ingrediente de que el proceso sea cuasi equilibrio, entonces nos encontramos con que en un sistema cerrado, experimentando un proceso cuasi equilibrio, el trabajo mecánico es igual a P por diferencial de B. Entonces, ¿qué hacemos con este valor y este otro valor? Los reemplazamos en esta ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a anotar por acá, menos dW el volumen de control, menos P por diferencial de B, igual a dU más P por diferencial de B más B por diferencial de P menos dU. Entonces empezamos a simplificar. Este menos con este menos da más. Y entonces voy a tener más P por diferencial de B que se encuentra de la misma forma en el otro miembro de la ecuación. Finalmente nos quedamos con un resultado que me dice que bajo las condiciones anteriores, sí, sobre todo que el proceso sea cuasi equilibrio, el trabajo del volumen de control va a ser igual a menos B por diferencial de P. Entonces esta es una de las importantes ecuaciones de la termodinámica juntamente con esta otra que son de aplicación frecuente en los ejercicios de termodinámica. Pregunta si hay algo que quieran preguntar antes que siga.
E insisto que esta última expresión matemática, al igual que la del trabajo mecánico del sistema cerrado, solamente se pueden aplicar si se conoce la trayectoria del proceso termodinámico, es decir, si dicho proceso es cuasi equilibrio, porque cuando yo quiera resolver estas ecuaciones integrando, necesito saber cómo es P en función de B o B en función de P. Necesito conocer lo que en su momento hemos denominado una ecuación o función de estado. Supongo que eso me entienden. Entonces, miren, ahora voy a aprovechar esta última expresión matemática para plantear algo que es importante de ver en el diagrama PV. Supongamos que yo tenga un sistema abierto F de una entrada y una salida en donde el fluido ingresa en esta condición, vamos a llamarle condición de entrada, con una cierta presión de entrada y un cierto volumen específico de entrada, y experimentando un proceso cuasi equilibrio, sale en esta condición con una cierta presión de salida y su correspondiente volumen específico de salida. Entonces, este es el proceso que experimenta dicho fluido. Quiero que me digan, primero, qué tipo de fluido es este que yo estoy planteando que pueda experimentar un proceso como el que estoy graficando, en donde la presión aumente y el volumen específico disminuye. ¿De qué estoy hablando? Sabemos que los fluidos pueden ser o líquidos o gases o vapores. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando muestro este proceso ES en el diagrama PV? Pregunto, ¿qué fluido es el que puede, como consecuencia de comprimirlo, de aumentar la presión, disminuir su volumen? El vapor, un gas. Un vapor o un gas. Por lo tanto, este proceso que yo estoy ejemplificando acá en este gráfico corresponde a un vapor o a un gas. Entonces, si yo quiero conocer el trabajo mecánico involucrado durante el proceso de compresión de este gas o este vapor que pasa por ese volumen de control que va a ser la máquina de compresión, el compresor, entonces puedo aprovechar, asumiendo que el proceso es cuasi equilibrio, esta expresión matemática y voy a calcular el trabajo integrando entre el estado de entrada con una cierta presión de entrada y el estado de salida con su correspondiente presión. Si esta integral la interpreto gráficamente, me encuentro con que la integración la estoy haciendo entre este límite y este límite. Y entonces esta integral resulta ser ni más ni menos que el área que yo estoy sombreando. ¿Lo ven? Entonces, en un diagrama PV, el área que esté a la izquierda de un proceso cuasi equilibrio representa el trabajo mecánico involucrado cuando el fluido atraviesa un sistema abierto F de una entrada y una salida. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Esto a diferencia de lo que interpretamos a través de esta ecuación, fíjense, esta que estoy volviendo a encerrar, que en términos gráficos, si el sistema fuera cerrado, entonces tendría esta interpretación
Y ahora la marco. Esto que estoy anotando con rojo, sombreando con rojo, sería la interpretación de este trabajo mecánico que corresponde a un sistema cerrado. Entonces está clara la diferencia, ¿verdad? Ustedes van a tener la posibilidad de resolver ejercicios donde se pide el trabajo mecánico involucrado en sistemas abiertos F de una entrada y una salida con esta expresión matemática, a partir, lógicamente, de algo que voy a repetir hasta el cansancio, que el proceso sea cuasi equilibrio. Entonces, por ejemplo, usted va a tener este tipo de máquina. Lo vamos a representar así. En realidad, ¿qué es lo que estoy mostrando en esta representación gráfica? Algo que usted ya conoce, aunque tiene un añadidito acá. Algo que usted hubiera visto como dibujo antes. E incluso digo al revés. Cilindro y pistón. Cilindro y pistón. Y el hecho de que yo añada esta línea, estoy queriendo indicar de que hay un mecanismo que hace que el pistón se mueva así y así. Y entonces, de esta manera y con la ayuda de válvulas que son elementos que permiten el paso de un fluido o no, entonces podemos tener, por ejemplo, este esquema en donde por acá se produce entrada de fluido y por acá se produce salida de fluido comprimido. A este tipo de máquina, por ejemplo, porque hay otros tipos, se lo conoce con el nombre de compresor de cilindro y pistón. Y entonces normalmente este elemento, cuyo espacio interior es considerado como sistema termodinámico, lo podemos asimilar a un modelo de sistema abierto F de una entrada y una salida y trabajar el cálculo del trabajo mecánico de compresión con esta expresión matemática. Lógicamente que para poder resolver esta integral, repito nuevamente, es necesario que usted conozca cómo es B en función de P. Es decir, esto es lo que traduce la trayectoria del proceso termodinámico. ¿Preguntas? Si quieren, añado algo más. También nos podemos encontrar con un dispositivo o una máquina como esta, cuya simbología se suele representar así, que también se comporta como, o puede tratarse termodinámicamente como un sistema abierto F de una entrada y una salida. Pero en este caso, lo que entra a este dispositivo, a esta máquina, se encuentra en estado líquido y lo que sale también se encuentra en estado líquido. ¿De qué estoy hablando? Algo que comprime al fluido, si le aumenta la presión. Seguramente usted ha escuchado esto muchas veces. ¿Qué máquina es la que se usa para comprimir un líquido? Compresor. Una bomba. Una bomba. Entonces, cuando se trata de líquidos, se usa la bomba. Cuando se trata de vapor o gas, se usa el compresor. Seguramente que usted va a hacer algún ejercicio en torno a esto que estoy manifestando y de esos otros dos dispositivos que anoté antes. ¿Qué nombre les puse? Cuando hablaba del flujo másico, en donde las variables podían cambiar, aunque el flujo másico
tobera y un difusor. Tobera y difusor. Entonces, también la tobera, también el difusor, usted lo va a poder tratar como un sistema abierto F de una entrada y una salida, pero en esas máquinas, en esos dispositivos no hay intercambio, no existe intercambio de trabajo mecánico. Bueno, concretamente, entonces, la aplicación de esta formulación la vamos a poder ver concretamente cuando se trabaje con un compresor o una bomba. Al fin de cuentas, usted tiene que entender de que en realidad los sistemas abiertos no son otra cosa que máquinas en donde el fluido entra, sufre algún cambio y luego sale. ¿Lo ven? Y así van a ser todos los sistemas abiertos. Preguntas antes que nos despidamos. Y si no, repasen esto que hemos dicho, también lo pueden encontrar en el Gordon. Y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, el próximo día lo vemos. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Me despido hasta el próximo día, martes. Buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.